Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor que viene como siempre a nuestro encuentro, nos anima y siempre nos ayuda también para dar caminos de santidad. Hoy, en este 19º domingo del tiempo ordinario, la palabra del Señor la escuchamos desde el primer libro de los Reyes, capítulo 19, del 1 al 18. El rey Ahab contó a Jezabel todo lo que había hecho Elías y cómo había pasado a todos los profetas al filo de la espada. Jezabel envió entonces un mensajero a Elías para decirle que los dioses me castiguen si mañana a la misma hora yo no hago con tu vida lo que tú hiciste con ellos. Él tuvo miedo y partió enseguida para salvar su vida. Llegó a Beersheba de Judá y dejó allí a su sirviente. Luego Elías caminó un día entero por el desierto y al final se sentó bajo una retama. Entonces se deseó la muerte y exclamó: «Basta ya, Señor, quítame la vida, porque yo no valgo más que mis padres». Se acostó y se quedó dormido bajo la retama, pero un ángel lo tocó y le dijo: «Levántate, come». Él miró y vio que había a su cabecera una galleta cocida sobre piedras calientes y un jarro de agua. Comió, bebió y se acostó de nuevo. Pero el ángel del Señor volvió otra vez, lo tocó y le dijo: «Levántate, come, porque todavía te queda mucho por caminar». Queridos amigos, qué linda esta lectura. Te queda mucho por caminar. Estaba ya poco ave Elías, lleva, porque justamente interviene. Elías quiere decir Yahvé es mi Dios. Está peleando por el nombre de Dios, no estos nombres de Baal. Los nombres de Baal quiere decir la identidad de tanta gente que andan en cosas sucias, o sea que tiene otros dioses. Y entonces él propone y dice, en el capítulo anterior había hecho matar a 450 profetas de Baal, falsos profetas. Es decir, todas estas cosas, si yo que fuera, y entonces los hace matar. Pero ahora, queridos amigos, comienza la persecución. Jezabel, que es la que está invadiendo con otros dioses Israel, entonces ahora se pone mal, la esposa del rey. Aquí Ahaz se lo presenta como un títere en manos de alguien que está manejando y quiere imponer sus ideologías, o sea, sus dioses. Recordemos que Jezabel es del norte, de la parte de Tiro, de esa zona, ¿verdad? Del norte, no era ni de Israel. Y por eso es que lucha el nombre de nuestro pueblo, el nombre de nuestro Dios es Yahvé. Pero también se dan cuenta que se desanima cuando lo quiere matar. Te busco para matarte y haré lo mismo que tú hiciste con mis profetas de Baal. Huye y se desanima. Señor, déjame morir. Pero el Señor, queridos amigos, no quiere que nos desanimemos, que sigamos luchando. Levántate, come, yo te doy la fuerza. Comemos una vez, aquí quiere decir que hay un proceso también. Nos levantamos, comemos, pero ñane cangrena. El Señor vuelve a insistir y nos da la fuerza, queridos amigos, para poder caminar, porque Él no nos abandona. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.